el crecimiento de un bebé disminuido en esta ciudad. Hablamos inicialmente sobre la hipoxia hipovárica. Cuando uno está en Lima, por ejemplo, tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, donde aproximadamente la presión de oxígeno ambiental es de 160 milímetros de mercurio, mientras como ustedes ven acá en Cusco, baja esto casi 50 milímetros y obviamente hay una disminución de la presión de oxígeno que respiramos. Ya eso hace que de alguna manera se ha demostrado, esto es un estudio publicado por Giussiani hace varios años, en embriones de pollo, como los pollos, los embriones, en este caso en el grupo A, son embriones que fueron incubados a nivel del mar, versus estos embriones que fueron incubados a nivel de altura, al igual que B y C son embriones que han sido incubados en altura, demuestran un peso al nacer mucho menor que aquellos que crecían a nivel del mar, y que cuando estos embriones eran incubados en ambientes en la ciudad de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en un ambiente en el cual se le ponía oxígeno, se podía revertir este efecto y los embriones pesaban semejante a los que habían nacido a nivel del mar. Este es un experimento que de alguna manera expresa el efecto de la hipoxia hipovárica en el crecimiento de estos embriones. Es así que Moore, una mujer que estudió mucho altura, publica artículos donde se plantea que por cada 1000 metros que uno asciende en altura, se desciende aproximadamente 100 metros sobre el nivel, 100 gramos por cada 1000 metros que uno asciende en altura. Y que esto definitivamente se relacionaba directamente con la hipoxia hipovárica, y que esto fundamentalmente se daba en la segunda mitad de la gestación. Este es un estudio que nosotros hicimos comparando los pesos al nacer de bebés a términos en dos poblaciones distintas. Una población que es la que está en azul, que es la población de salud, mientras que la otra es la población del Ministerio de Salud. Acá lo que podemos ver, algo que me llamó la atención, es por qué la población del Ministerio de Salud tiene pesos menores que aquella población que viene de salud. Todos sabemos que la población que va al Ministerio de Salud es población que generalmente tiene menores condiciones socioeconómicas, lo cual de alguna manera hace sospechar esa situación. Pero también se va viendo cómo va descendiendo el peso al nacer de acuerdo al nivel de altura. Pero lo llamativo es que no se cumplía lo que Moore decía, ya que más o menos cuando comparábamos Cusco con Lima, había un descenso de 150 gramos aproximadamente, muy diferente a lo que decía Moore, ya que debía haber 340 gramos de diferencia. Entonces, al menos en nosotros, no se cumplía lo que en Estados Unidos se describe. Y eso se ve acá. La diferencia entre Cusco y Lima, específicamente, era 121 gramos, que estamos hablando de una altura más o menos de 3.400 metros. Si hablamos de Puno, que está a 3.800, hay una disminución de 165 gramos. Pero lo que llama la atención, y es motivo de otra investigación, es por qué Cerro de Pasco, que está por encima de 4.300, tiene una caída pero abrupta, y ahí sí se cumple lo que Moore dice. Y acá, por ejemplo, hay una caída casi de 400, 120 gramos en relación a Lima. Acá hay muchos otros factores como la minería, la contaminación ambiental y otros que de repente podrían tener que ver con eso. Pero ese es otro tema que habría que comentar. Entonces, vemos cómo el crecimiento de un bebé en altura, medido a través del peso, al nacer, de alguna manera es diferente. El ser humano viviendo en altura durante muchos miles de años se ha adaptado de alguna manera, y estos se han encontrado diferentes estudios. Los que voy a mostrar básicamente son mutaciones en algunos genes, como por ejemplo este, que es del gen EGL1, que tiene que ver con el factor inducible de hipoxia, y que de alguna manera permite que se genere una proteína que le dé una mejor respuesta a la persona que tiene esta mutación. No solamente es esta, sino también hay mutaciones a nivel de el VEGFA, que es una molécula que tiene que ver con la preeclampsia, por ejemplo. Si ustedes evalúan, en preeclampsia el VEGFA es una molécula que se evalúa incluso como criterio de factor de riesgo, pero en altura se ha visto que hay mutaciones a este nivel que permiten que, por ejemplo, los vasos sanguíneos
en las personas que viven en altura se incrementen. Y eso ha permitido, por ejemplo, que la placenta de una mujer de altura tenga mucho más vasculatura que aquella que nace a nivel del mar. Algo que, por ejemplo, a mí me llamó la atención en algunos pocos estudios que he visto de altura de antaño, de la década del 60, es que hablan de que hay una disminución del peso de la placenta en altura, lo cual discrepa un poco con lo que nosotros estamos encontrando. Por ejemplo, este es un bebé que nació con 3 kilos 700, pero que tiene una marcada vasculatura y lógicamente tiene una placenta que pesó cercano a los 750 gramos. Y como ustedes ven, tiene una vasculatura muy, muy florida y que de alguna manera tiene que ver con esto. Este es un estudio que nosotros escribimos en relación a la placenta, al peso placentario y el peso al nacer en bebés a términos. Encontramos que hay una relación casi de un 40%. O sea, el peso de la placenta tiene una relación directa con el peso al nacer aproximadamente de 40%. Por ende, la placenta es muy importante. Actualmente estamos trabajando en un proyecto que busca determinar si la vasculatura que ustedes han visto, que es un trabajo hecho por un colega, el doctor Franklin Miranda, quien está haciendo esos modelos que ustedes han podido ver, y poder ver el crecimiento de la el crecimiento fetal por ultrasonido y luego correlacionarla con vasculatura placentaria como la que han visto ustedes. Hay otras moléculas como el LTD1. En realidad se han descrito muchas mutaciones en diferentes genes y que obviamente las mutaciones que se dan en los tibetanos son muy diferentes a los andinos. Un ejemplo claro, acá por ejemplo vemos la hemoglobina materna y el peso al nacer a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Nosotros publicamos en la revista peruana de ginecobstetricia del 2001 un artículo que hablaba de factores paternos relacionados con el peso al nacer, donde vimos que la hemoglobina materna no tenía relación con el peso al nacer. Algo muy contradictorio, porque ahora en nuestro país se habla como un problema de salud pública el tema de la anemia. Aparentemente en salud, en una población socioeconómicamente intermedia, no les hablo del Ministerio de Salud, donde la situación de pobreza es mucho mayor, pues evidencia eso que acabo de mostrar. Y de alguna manera se ha podido determinar que la hemoglobina, por ejemplo, en mujeres tibetanas, es semejante a 4.000 metros sobre el nivel del mar si la comparo con aquella que está a nivel del mar. O sea, no tendría por qué cambiar la hemoglobina a pesar que sube en altura. Eso mismo sucede en nuestro país, donde, por ejemplo, se hace, de acuerdo al Ministerio de Salud, una corrección que particularmente me parece que es un error, porque no se toma en cuenta la adaptación que a través de los siglos y a través de estas moléculas que acabo de comentar viene dándose en nuestra población. Este es un artículo que, este es un estudio que estamos terminando y esta es una primera, este es un adelanto preliminar, donde nosotros hemos estudiado a las gestantes, hemos estudiado la hemoglobina en el último trimestre, y hemos comparado con las diferentes medidas antropométricas, llámese peso, talla, índice ponderal, perímetro cefálico sobre peso al nacer, las cuales las hemos convertido en múltiples de la mediana para hacer una homogeneización de las variables y que podamos compararlas. Acá, por ejemplo, vemos que las mujeres que tienen aparentemente, en este caso no hemos hecho modificación de la hemoglobina, no se ha hecho la modificación que dice el Ministerio de Salud, y tenemos un promedio de 9.85 gramos de hemoglobina versus 13.4, que es la que se considera normal, y por ejemplo no hemos encontrado ninguna modificación en la antropometría al nacer. Aparentemente pareciera que el hecho de tener más de 14.5 gramos de hemoglobina sí tendría algo que ver con el índice ponderal. Pareciera. Esto obviamente es que todavía el trabajo no ha sido terminado, habría que evaluar. Este simplemente es un estudio preliminar que de alguna manera busca correlacionar la hemoglobina materna versus la antropometría al nacer en bebés a término. Acá se muestra una curva de ROC donde se ve la hemoglobina y su relación con el peso al nacer y lógicamente el área está por debajo del 50%, lo cual no tiene trascendencia.
Algo que también es interesante es que nosotros hemos creado curvas para 3.400 metros sobre el nivel del mar, utilizando más o menos el criterio que utilizó el profesor Nicolaides. Acá, este es un trabajo que presentamos en el Congreso de la ISO hace 3 años atrás, comparando lo que es la curva de 3.400 metros sobre el nivel del mar, que viene a ser las líneas celestes comparadas con las líneas rojas, que son las que describió e integró. Matemáticamente nosotros no hemos encontrado diferencia, pero de alguna manera se ve algunas características que habría que investigarlas, pero en algunos extremos hay algunas diferencias. Esas son curvas biométricas a través de ultrasonido, estas de abdomen. Vemos que los márgenes para lo que es altura son un poco mayores. Este es de fémur. Y esto es otro, también hemos construido tablas de flujometría y las hemos comparado con las de Bachat. Mostramos, por ejemplo, este es el índice cerebroplacentario y nuestros márgenes son mucho mayores que los que Bachat describe. Esas son curvas neonatales a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Este es de peso al nacer. Hemos comparado también con las de Integró, tanto lo que es peso, talla, y matemáticamente, aparentemente, no hay una diferencia entre estas dos curvas. La explicación podría ser lo que comenté anteriormente, el tema de adaptación. El tema es que si nosotros queremos evaluar patología, una de las grandes cosas que nos hemos planteado es necesitamos tener parámetros sobre los cuales hablar, porque si no tenemos parámetros, definitivamente muchas de las cosas que podemos expresar pueden no ser verdad. Todavía no estamos en el nivel de haber creado o usado un cálculo del peso al nacer para altura, pero estamos en ese trabajo y probablemente en un tiempo podamos estar hablando de no una fórmula específica, pero sí de valores específicos para 3.400 metros sobre el nivel del mar. Cuando entramos a hablar sobre lo que es retardo de crecimiento intrauterino e hipoxia hipovárica, cuando uno lee los artículos publicados sobre Colorado, que es una de las ciudades de más altitud en Estados Unidos, que estamos hablando de 3.200 o 3.100 metros sobre el nivel del mar, uno encuentra que hay múltiple patología. Un ejemplo claro, obstétricamente hablando, es la preeclampsia. Se describe que la preeclampsia es mucho más común en esa zona y que además de ello hay problemas como el retardo de crecimiento intrauterino y otros problemas. Por ende, para los estadounidenses, el hecho de vivir en altura es una situación de alto riesgo desde un punto de vista obstétrico y perinatal. Situación que particularmente para la ciudad del Cusco no pareciera ser tan verdad. Algo en un estudio de una tesis encontramos que esos son factores de riesgo para que un bebé, y acá quiero aclararles que fundamentalmente como estamos empezando a trabajar, nosotros hemos empezado inicialmente con el pequeño, estamos empezando retrocediendo. ¿En qué sentido? Nosotros creemos, como ayer le hacía la observación al doctor Enrique, de que para aprender mejor de un bebé tenemos que ir a los bebés que han nacido, ver qué les pasa, cómo son sus características y a través de ellos interpretar lo que nosotros podemos ver ya en la gestante. Es por eso que mucho de lo que les voy a hablar son datos neonatales, algunas pinceladas que se han sido hechas desde el punto de vista obstétrico, que finalmente es lo que pretendemos nosotros en el tiempo poder, en algún congreso, poderles de repente mostrar algunos de los datos que tengan que ver con ello. Acá, por ejemplo, para pequeño paradigma gestacional, se ha visto que en Cusco, el tener más de 3 hijos, el de tener una ganancia menor de 8 kilos, tener un grado de instrucción de analfabeto primaria, tener un control prenatal menor de 6 y tener preeclampsia, y sobre todo incrementa sustancialmente el riesgo de tener un bebé pequeño paradigma gestacional a término. Ese es otro detalle que también debemos tenerlo muy en cuenta. Por ahora estamos trabajando específicamente en este grupo poblacional que es el atérmino. Progresivamente ingresaremos al pretérmino para poder conocer más de él. Algo que a veces nosotros nos ponemos a desgarrarnos las vestiduras en muchas cosas en relación, por ejemplo, a lo que dijo el doctor Enrique ayer,
que si la cirugía debo de hacer esto y debo de hacer aquello, etcétera, etcétera. Pero a veces hay cosas que están delante nuestras y no los tomamos en cuenta.